mucho se ha hablado, ¿no? De que Miguel Ángel Brindisi, que era el técnico, planteó un esquema muy defensivo para que Boca tuviera todas las libertades para ganar. Se hablaba pues mucho del vínculo que tenía Brindisi con Boca y que también de hecho un día antes les pusieron un entrenamiento. ¿Qué tal amigos de Zona Food? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Zona Food sin censura. Hoy para platicar nuevamente con todos ustedes a través de Spotify y bueno, también más adelante a los que nos ven a través de la plataforma de YouTube. Aquí estoy, cortadito, pero aquí estoy. Y hoy vamos a platicar otra vez entre amigos, vamos a platicar de temas muy interesantes y además estamos muy contentos porque tenemos un invitado más aquí en la casa de Zona Food. Omar Fares, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, es un honor, un placer estar aquí con ustedes, gente tan joven, que me tomen en cuenta y pues feliz, ¿no? Para platicar de lo que quieran. Bien, también, bueno, ahora repite Dani, repite Naye y está también Lalo que no aparecía desde la vez que nos contó su travesía en el Estadio Jalisco y la verdad es que ya estamos preocupados porque no dijimos no lo hayan buscado. Se lo robaron, ¿no? De contar cómo entró de manera ilícita al Afortunadamente no pasó nada, mi estimado Eddie. Saludos a todos nuestros amigos de Zona Food que nos están viendo y nos están escuchando. Y pues tenemos un invitadazo, Omar Fares, que nos va a compartir la infinidad de anécdotas que él tiene precisamente durante su trabajo como reportero. Naye, ¿cómo andas? Estoy feliz porque tenemos un invitado más, porque es un referente para el periodismo deportivo, entonces a los que nos apasiona eso, pues es eso, un referente y además que tiene, ya nos contaba Lalo, que hay anécdotas por ahí interesantes para todos los apasionados al fútbol, que sin duda vamos a estar pendientes y con ganas de escucharte. Gracias. No, pues muy contenta yo también de estar aquí con todos ustedes, también con el público, ¿no? De Zona Food, trayéndoles una edición más de Zona Food sin censura. Ya con esta, ¿cuál es? ¿La séptima? La séptima ya, nuestro segundo invitado presencial, muy contentos de tener una persona como el señor Omar aquí y de que nos pueda compartir de su experiencia y de sus anécdotas. Así es, Omar, y bueno, antes de comenzar la plática, me gustaría que le digas a la gente que nos hace favor de vernos y escucharnos, ¿quién es Omar Fares? Bueno, pues Omar Fares nació un 5 de abril del 72 en Acapulco, Guerrero. Me vine a estudiar acá a Guadalajara Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Soy de la generación 90-94 y a partir de ese año, del 94, empecé, así como dice, debuté profesionalmente en Radio Universidad de Guadalajara. Ahí empezó mi travesía por el periodismo deportivo. Estuve del 94 al 95 en Radio UDG, después pasé a Siglo XXI, el desaparecido periódico Siglo XXI, en el año 96. Ahí estuve un año. De esa gran parte de ese grupo se formó después Público, actualmente Milenio Jalisco, y ahí estuve hasta el 2010. Pasé por El Informador, donde estuve 6 meses, es decir, de julio hasta diciembre, y en enero de 2011 comenzó una de mis mejores etapas como periodista en la cadena internacional ESPN de 2011 a 2016. Estuve, bueno, también en otros periódicos como Crónica Jalisco y NTR Guadalajara, donde tuve el honor de trabajar con Lalo. Y desde diciembre de 2019 estoy en Mural. Esa es parte de mi trayectoria. Y bueno, también he tenido colaboraciones con La Opinión de Los Ángeles, el periódico La Opinión de Los Ángeles, sí. Y también estuve en Grupo Asir. Así a grandes rasgos es mi trayectoria. Ahí está, para que se den cuenta quién es Omar Fares. Y aquí, ¿Siempre en periodismo deportivo? Nada más en la etapa que estuve en El Informador, ahí no era precisamente notas de deportes lo que hacía, era de todo. Era un grupo, ¿cómo te diré? Como de investigación, sí. que formó en ese entonces Diego Petersen.
que bueno, también él me conocía desde la etapa del siglo XXI, Público, Milenio, y ya después cuando él se va al Informador, pues me integra, ¿no? Para formar parte de ese grupo de investigación. Cuando tú estudias las ciencias de la comunicación, tu tirada eran los deportes. ¿Desde ahí ya tenías la idea o fue casualidad En el camino. que entraste al Como que siempre me gustó desde niño los deportes, sobre todo el fútbol, Sí. siempre me apasionó, o sea, como que el contar historias y todo eso. Entonces, cuando supe que existía una carrera llamada Ciencias de la Comunicación y que por ahí estaba el periodismo, dije, bueno, pues voy a agarrar ese camino y bueno, ya estando en la universidad, estaba la carrera de géneros periodísticos, el maestro que daba esa materia era editor de deportes de también otro periódico que ya desapareció, 8 columnas, y ahí empecé a hacer algunas colaboraciones, ¿no? Entonces, más o menos ahí me fui encaminando. La pregunta obligada, Omar, y aquí, bueno, se la voy a ganar a Dani, que es la que siempre hace. ¿A qué equipo le vas, Omar? A los Pumas. A los Pumas. Sí, desde 1978, porque cuando Esta no la esperábamos, ¿eh? Yo pensé que iba a decir Chivas, ¿eh? No. Es que esa no la esperábamos. Pero que está No. bien, vamos a tener anécdotas diferentes. Sí, claro. Porque cuando cursaba el primero de primaria, se les ocurrió ponerle al equipo que participaba, bueno, en la competencia escolar, Pumas. Y el equipo como que estaba de moda en ese entonces, finales de los 70s, estaba Hugo Sánchez, Caviño, Leonardo Cuellar, o sea, tenía muy buen equipo. Equipazo. Era muy buen equipo y bueno, pues uno como niño se va con los ganadores, ¿no? Claro. Y aparte, o sea, ver a Hugo Sánchez era un espectáculo, ¿no? A Hugo, a Caviño, y por eso le empecé a ir a los Pumas. Pues sorprendente, ¿no, Nayet? ¿Tú también pensabas que a Chivas otro equipo? Sí, yo me acabo de enterar ahorita fuera de micrófono que a Pumas, entonces sí era una pregunta obligada. El cómo, sí, probablemente digo, no sé si tiene algo que ver que de Acapulco y de ahí es Jorge Campos, exactamente. Eso fue Entonces, después. y relacionando ya después en el porque camino. en el 78 Campos todavía no jugaba, ¿no? Y, y desde luego tenía que ser por alguna razón fuerte, ¿no? Que de un tiempo para acá los Pumas no atraen ni niños, ni adultos, ni nada. Tenías que haberle... Pues ha tenido muchos altibajos, ¿no? Ya ves, llegaron a una final sorpresivamente, que fue 2019. Hace poco contra León, exacto. Y sorpresivamente se vuelven a meter a liguilla y... bueno, de manera polémica los eliminó el Atlas, ¿no? No, y ahí está la Vamos a pedrada. empezar, bravo. Bueno, Ahí está la el mismo Lilini dijo, ¿no? Que Pumas no había jugado bien. Omar, O sea, es que permíteme decirte que estás rodeado de atletas, Sí, ya. menos yo, Ya, ¿eh? yo tampoco, Y yo Lalo, tampoco, Y no. Lalo. Ahí me- Hay de todo, Me hay de excluyen. todo aquí. El alma medio se voltea al barco rojo. No, nada de eso. Ya nada de ves eso. cómo son los americatlistas, Omar, que les sale re Pumas- bien. Ya me Pumas quieres no subir me- al barco. voltearse Pumas les no sale bien. merecía avanzar a la final, ¿no? En Ahí ese está. partido. Ni siquiera estar en la liguilla, pero es tan bondadoso el sistema de competencia mexicano que le permitió colarse, ¿no? Pero sientes que sí fue un atraco a Pumas en la semifinal. Digo, final ya estaba ahí. Atraco no, o sea, las jugadas suceden tan rápido, el árbitro tiene que tomar una decisión, más allá de que está el VAR, luego el VAR es muy engañoso cuando ves la jugada en cámara lenta, ¿no? Entonces, no, o sea, para mí no fue un atraco, simplemente se equivocó el árbitro, pero hubiera sido muy injusto que Pumas avanzara a la final. Más injusto que Atlas avanzara de la forma de dudosona. Es que jugó mejor. es igual de Ju- injusto, jugó ¿eh? mejor. O sea, Atlas había jugado mucho mejor. Era el que merecía estar en la final. Por lo menos por lo que hizo durante el torneo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Pumas lo único que hizo pues fue pasarle al América, Yo creo pero que nada más. probablemente el fútbol no se trata de merecer, sino que es un juego, a final de Ajá. cuentas es un juego y como todos los juegos hay factores externos, Ajá. ¿no? Que pueden dejar ahí su huella como pasó. Pero si fuese de merecer, pues el América debió ser Sí, campeón, ¿no? por el papel, no, Ajá. porque Pero- era primer lugar. Y no. Y no. Sí, no, está bien. Sí, no, y lo digo Tiene razón, honestamente, tiene razón. si fuera cuestión como de merecimiento, pues el América era el amplio favorito. favorito por lo que venía haciendo y de la manera que lo vino haciendo. Entonces, creo que no termina de ser un juego. Entonces, ahí están los resultados, bien o mal,
pues no le tocó a Pumas por ese momento. Mi abuelo le va a los Pumas y yo Mira. también le sufrí por eso, Ajá. porque no voy a decir que es mi segundo equipo porque no hay segundos, nada más hay primeros, pero pues sí le tengo cierto cariño a los Pumas. Ajá. No, igual yo, o sea, por ejemplo, en el caso de Atlas, tengo tantos años de darle cobertura Claro. que me dio gusto que llegaran a la final y más que fueran campeones, ¿no? Sobre Sí. todo por todos los antecedentes de los 70 Por años. la larga Sí, espera. sí, sí. Me tocó ver aquel Atlas del 99. Muchos de integrantes de ese equipo son, no, si no amigos, les tengo mucho aprecio, ¿no? Uno Sí. de ellos, Juan Pablo Rodríguez, Fernando El Pollo Salazar, Mario Méndez. Entonces también me dio gusto por ellos que, aunque finalmente ya no les tocó a ellos ser campeones, pues son rojinegros, ¿no? Sí. Y lo disfrutaron. Oye, Omar, vamos a regresar un poco de nueva cuenta contigo. Ujú. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer cobertura? O sea, porque siempre la primera nos emociona bastante, Sí. ¿no? Y es la que nunca se olvida. ¿Cómo fue la tuya? ¿Fue como lo esperabas? ¿Fue diferente? Pero que, o sea, entrenamiento, partido. La que tú consideras, la primera nunca se olvida, ya sea Ujú. partido, entrenamiento, tu primera Ajá. conferencia, tal Ajá. vez. ¿Cuál consideras? Mi primer entrenamiento fue, o sea, en Radio Universidad, fue en el Atlas. Me tocó ir al Atlas Colomos. De hecho, era día de asueto, 16 de septiembre del 94. La novatada, ¿no? ¿A quién mandamos? Claro. Pues La díganle clásica. Omar, ¿no? Sí. Sí, no, la clásica. Sí. ¿Cómo se le olvida? Sí, la clásica. Me tocó entrevistar a Cristian Domisi y a Martín Félix Ubaldi, que eran dos de los argentinos que estaban en ese equipo que dirigía Marcelo Bielsa. El loco bien. Así es, con ellos, de hecho, sí, claro, iba muy nervioso. O sea, imagínate, yo no conocía a los jugadores, no conocía a nadie de prensa en ese entonces, y siempre como que al más joven, al primero, lo ven Claro. así raro, ¿no? Ujú. Casi no le hablan. Y bueno, simplemente me acerqué, afortunadamente se portaron muy amables ellos, tanto Domisi como Ubaldi se portaron muy bien y bueno, así fue como obtuve mis primeras entrevistas, ¿no? Muy distintas las coberturas de antes a los de hoy, ¿no? Tengo Sí. entendido que antes tú llegabas abiertamente y escogías al jugador, no es como hoy que el jefe de prensa te ¿sabes qué? Hoy habla, no sé, Quiñones. Ajá. Y así. Para Antes tú lo para decías, ¿no? bien o para mal, cambió mucho esto. Para bien porque se le dio un orden, porque desgraciadamente muchos comenzamos, y me incluyo porque también a veces entré en ese juego, en esa dinámica de abusar de esas libertades, ¿no? O sea, agarrabas a los jugadores si querías antes de empezar cuando iban llegando Ujú. o cuando ya iban saliendo Ok. y como les digo, entró en un descontrol, en un desorden, sobre todo porque también los entrenadores decían, oye, es que ya vinieron en la mañana unos compañeros de ustedes, ya me entrevistaron y me están preguntando lo mismo, entonces como Sí. que es repetir y repetir de lo mismo, ¿no? Sobre todo los que les surgía siempre tener antes una entrevista eran los de la televisión y los de radio, porque ellos se tenían que ir, porque dicen, es que tenemos programa, yo no me puedo quedar todo el entrenamiento. Los que nos quedábamos normalmente a toda la práctica éramos los de medios impresos, ¿no? Sí. O por ejemplo, los de radio, si no teníamos ningún programa, o sea, a cierta hora, pues nos quedábamos, ¿no? Y sí era más padre porque como dices, elegías al jugador que tú quisieras, le preguntabas del tema que quisieras, era mejor. Y, o sea, la ventaja que le veo ahora es que como que hay un orden, ¿no? Y no llega a lo mejor cualquier persona y está, o sea, preguntando. ¿Existía el departamento de comunicación desde antes? No había, No como tal, no no como existía hoy. la figura del jefe de prensa, no había, o sea, no había staff de prensa, o sea, ahora sí que tú te arreglabas solo con el jugador si querías una entrevista especial, o sea, si querías una entrevista ya sea en su casa o en algún restaurante, o que si, por ejemplo, la televisora o la radiodifusora lo quería invitar a sus respectivos programas, se ponían de acuerdo directamente con el jugador o con el entrenador. De antaño, ¿no? Ajá, Sí. sí. Me da mucha curiosidad también preguntarte, Omar, porque para mí es un tipo que me llama mucho la atención en el mundo del fútbol, Marcelo Bielsa, Ajá. el loco Bielsa. No sé si te tocó alguna vez entrevistarlo, hablar No. con él,
Pero simplemente el hecho de ver sus entrenamientos, Ajá, sí. ¿sí es tan loco, tan desquiciado por el fútbol como dicen? ¿O se exagera un poquito? Lo que pasa que como yo iba empezando en ese entonces, me mandaron muy poco al Atlas. O sea, lo poco que me tocó ver, sí. O sea, de hecho hay una anécdota con él personal, donde me mandan a preguntarle, llegó un cable de Chile que decía que lo estaba buscando creo que la U Católica, una de las dos universidades, ¿no? La U de Chile o la U Católica. Y entonces, de hecho me dijeron, llévale el cable, ¿no? O sea, me llevé una copia y o sea, y el entrenamiento era ya en el club de golf, CECAF, ya en la noche, bueno, como a las 7. Entonces me dijeron, agárralo antes porque si no te vas a tener que esperar, ¿no? Las 2 horas que se tarde y trata de agarrarlo antes. Entonces me acerqué así con cierto miedo porque, o sea, era un tipo que imponía, ¿no? Claro. O sea, y por lo explosivo, el temperamento que tenía. Y entonces le digo, señor, ¿me permite? Hasta que acabe el entrenamiento. Dije, ya valió, ¿no? Pues, ni modo. Y él solo se regresa, dígame, ¿qué desea? Le digo, oigan, no, pues, le quiero preguntar, aclarar, llegó este cable de Chile que dice que lo están buscando, ¿usted sabe algo? ¿Tiene alguna notificación? ¿Le interesa? Entonces lo leyó y dice, no sé nada. Y ya, se fue. Fue todo, ¿no? O sea, que no estaba enterado Sí, y sí, listo, sí. ¿no? Finalmente eso fue también nota, ¿no? O sea, Bielsa no está enterado Sí. de que lo estaba buscando la Universidad de Chile, ¿no? Fue como que el contacto más cercano que tuve, y de los entrenamientos que me tocó ver, sí, como que era más obsesivo, pero el que más me tocó ver y el que sí te puedo decir que era un tipo obsesivo, loco, exigente, Ricardo Lavolpe. Ricardo Antonio Lavolpe. Sí, me tocó toda esa época, sobre todo la primera etapa con Atlas, del 97 a 2001, que fue, o sea, la mejor etapa de Lavolpe. Bueno, más que nada la del 1999, ¿no? Y todavía Sí. el 2000, cuando van a Copa Libertadores. O sea, ese para mí es el equipo el equipo que a mí más me ha gustado cómo juega, ¿no? No el más ganador, sino cómo jugaba el fútbol ese equipo del Atlas. Ya nos platicabas de tu primer entrenamiento, ahora cuéntanos tu primer partido, ahora sí. Uy, habrá sido, yo creo que a mí me tocaba, o sea, darle cobertura a los partidos de Tecos. Ay, ¿cuál habrá sido? ¿Te tocó Tecos campeón? No, me toca darle cobertura una temporada después, o sea, la 94-95. ¿Te tocó como estudiante? Me tocó como estudiante. ¿Lo viviste en el estadio? No, porque pues las entradas se acababan, los boletos se Pero eras agotaban. estudiante, No, Omar, por ahí. ya sabes que los Decían privilegios. que hasta daban puntos acá. Ah, eso extra era por para ir. los partidos malos. Ah, ya la final ya no. Sí, no, eso ya nada más para los privilegiados, ¿no? No, siempre los vi por la tele, o sea, toda la liguilla los vi por la tele, pero la siguiente temporada no fue tan mala porque conservaron a prácticamente todo el plantel que había sido campeón. Sí. Estaba Donizete, Marcelo González, Jaime Ordiales como capitán, ¿quién más estaba de los? José Luis Salgado, Carlos Briones, Memo Vázquez ya se había ido, se fue a Toros Neza, pero bueno, conservaban a casi todo el equipo. Sí. El papá del Chícharo estaba, Javier Hernández. Y exactamente, fíjate que no me acuerdo cuál habrá sido el partido, pero habrá sido uno de Tecos en el 3 de marzo, un viernes, ¿no? Que era cuando jugaban a las 8:45. Y si bien, digo, no recuerdas algún partido por ahora, pero sin duda tendrás anécdotas de cuando te mandaban fuera de Jalisco o fuera de México incluso. Pues las primeras coberturas fue que no eran aquí en Guadalajara, creo que fueron de Chivas, porque antes Chivas solía ir a jugar a pueblitos, ¿no? Tenía mucho contacto con la gente de los pueblitos. Sobre todo me tocó esa época cuando estaba la promotora deportiva Guadalajara con don Salvador Martínez Garza, que en paz descanse. Él los llevaba por muchos pueblos, entonces me tocaron algunas coberturas, ¿no? Que iban a partidos amistosos con combinados de esos pueblitos, ¿no?
Era divertido, o sea, porque pues había mucho ambiente. Sí. Y eran las superchivas aparte, ¿no? Eran las superchivas de Ramón Ramírez, Alberto Coyote, Misael Espinosa. También me tocó pues, darle cobertura a ese equipo. Y es más o menos lo que recuerdo, ¿no? De mis primeras salidas fuera de aquí, o sea, de lo que era la zona metropolitana, ¿no? También estuviste en la Libertadores, ¿no? Ah, sí, en la Copa Libertadores en el año 2000, cuando el Atlas le toca participar. Me tocó ir a Buenos Aires al partido de Atlas contra River Plate, allá en el Monumental. Uh-huh. Sí, fue un viaje que me dejó mucho aprendizaje, conocer un poquito la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos 4 días y pues padrísimo, ¿no? Imagínate ver al Atlas ahí en el Monumental de River. Yo estaba escuchando la transmisión por radio y decían, ningún equipo, ni siquiera el Santos de Pelé, le había venido a jugar así a River en su cancha. O sea, es que así como jugaba la Volpe era otra cosa. Sí. ¿Y ni por eso te cambiaste poquito los colores rojinegros? No, y nadie insiste. Fue el viaje en el que estuvo Jorge Vergara, en el que Jorge Vergara va en ese grupo de empresarios, ¿no? Que fueron a apoyar al equipo. También estuvo Medrano, ¿no? David Medrano iba en el grupo de periodistas, que fuimos al viaje a Buenos Aires. De hecho, fuimos compañeros de cuarto, estuvimos juntos. ¿Hay alguna anécdota? Ya ves cómo es. Digo, aprovechando. Como sí. Siempre ha sido David. Por eso se ríe. Ahorita que hablabas de Jorge Vergara, en paz descanse también. Paz descanse. Hay muchos rumores en torno a esa Libertadores entre Vergara y el Atlas. Uh-huh. Sí es cierto, bueno, o tú lo notaste, nos decías, iba un grupo de empresarios, uh-huh, que ya Vergara coqueteaba en ese entonces primero con Atlas para... Es que fíjate que Jorge no era conocido en ese entonces, y de hecho tenía aquel look de tipo bonachón, ¿no? O sea, bigote, estaba gordito, y no era conocido, entonces pasó inadvertido, sí. O sea, su presencia pasó inadvertida. La foto que hay de él apoyando al Atlas en ese partido contra River está muy borrosa, o sea, dices, sí, es Jorge, ¿no? Pero, o sea, de hecho, o sea, no aparece él en primer plano, está como atrás también de un grupo de aficionados y no se alcanza a notar, entonces como que mantenía un perfil bajo, no era el Jorge Vergara que después conocimos. El que conocimos en Chivas. Ajá, tan extrovertido y que hablaba, ¿no? O sea, iba muy, muy callado. ¿Pero si habría interés primero en comprar al Atlas antes que Chivas? Al parecer creo que sí lo hubo, porque de hecho fue patrocinador. Sí. Pero como que después yo creo que alguien le habrá dicho a Jorge, el Atlas no es el indicado, vete con el más popular. Tuvo asesores. Él en ese entonces yo creo que pensó en Atlas porque era el equipo que estaba en ese momento de moda y que era muy seguido por los jóvenes, ¿no? Tenía aficionados muy jóvenes por la manera en que estaba jugando, o sea, a la gente le encantaba ver cómo jugaba aquel Atlas, ¿no? Que a final de cuentas me parece fue un buen negocio para Vergara y según Chivas, ¿no? Creo que no sabemos si con Atlas le hubiera ido igual de bien. Esa es la respuesta. ¿Crees que sí, Omar? Pues no sé, o sea, como por la visión que él tenía, a lo mejor, o sea, le pudo haber dado el mismo giro que le dio ahorita Grupo Orlegui, ¿no? O sea, que son empresarios jóvenes, que traen ideas frescas, entonces a lo mejor sí le pudo haber dado la vuelta, aunque creo que no hubiera sido con la Volpe, ¿no? Como técnico, porque ya como patrocinador, o sea, ya chocaba él con sus ideas. De hecho, eso después lo comentó Jorge Vergara, ¿no? Años después, cuando surgieron aquellas diferencias, cuando la Volpe era técnico de la selección y que la Volpe llamaba a muchos jugadores de Chivas, sobre todo en aquella Libertadores del 2005, ¿no? Ahí lo llegó a comentar, que dice, es que es imposible trabajar con este señor. Lo increíble es que después lo contrató. Sí, lo llamó de técnico. Sí, lo contrató y salió mal. Sí, salió mal, ¿no? Terminó mal aquella historia. Por ahí. Pero sí, aquel viaje a Copa Libertadores fue muy padre. De hecho, después tuve otro viaje a Buenos Aires también con Atlas en la Libertadores del 2008, cuando van contra Boca Juniors. Contra Boca. Y no juegan en la Bombonera porque estaba vetado.
Capitani. Ah, de Vélez. exactamente, De Vélez. en el de Vélez. Yo al ver ese partido dije, el Atlas va a avanzar, o sea, a semifinales. Quedan 2-2, dieron un partidazo ese día. Con el empate el Atlas avanzaba, entonces lo único que tenía que hacer aquí en el Jalisco era manejar ese marcador, meter otro y jugar con esa ventaja, ¿no? Pero mucho se ha hablado, ¿no? De que Miguel Ángel Brindisi, que era el técnico, planteó un esquema muy defensivo para que Boca tuviera todas las libertades para ganar. Se hablaba pues mucho del vínculo que tenía Brindisi con Boca, y que también de hecho un día antes les pusieron un entrenamiento muy pesado de gimnasio con pesas. Yo lo que vi fue un equipo que tembló de miedo, o sea, que le dio pánico escénico cuando entra a la cancha del Jalisco y ve el escenario, o sea, el estadio abarrotado. Vi un equipo confuso, que no sabía qué hacer. O sea, más allá de que si un técnico te dice vamos a jugar atrás, tú como jugador dices, puedes desobedecer al entrenador, Sí. pero, o sea, yo lo que vi fue un pánico escénico, no tanto de que si el planteamiento de Brindisi fue defensivo. Le dio miedo el estadio, lo que no le dio miedo a este equipo que fue campeón. Exactamente, sí, o sea, como que decían, bueno, es que si avanzamos viene una responsabilidad muy grande, ¿no? O sea, todas esas cosas que yo creo que empiezas a pensar que viene después de esto, Sí. ¿no? Y además ese equipo, me acuerdo que antes de enfrentar a Boca, ya había tenido una semana muy complicada. Omar, no sé si te acuerdas que jugaron martes contra Lanús, el jueves jugaron repechaje contra los Rayos, Contra Necaxa, sí. luego van a Aguascalientes y después tenían que jugar otra vez Sí, contra de hecho me Boca. toca ir a ese partido a Aguascalientes, ¿no? Estuvo muy cerca de ganarlo el Atlas 0-0. ese partido. De hecho, hubo un tiro se vuelve a reintegrar para esa temporada el brasileño Danilo Bergner. Sí. Sí. Creo que tuvo un disparo por ahí al poste y se quedó cerca el Atlas de avanzar a liguilla, pero más bien, o sea, ya las piernas no le daban, ¿no? Para estar en 2 torneos. ¿Con Chivas también te tocó ir a Libertadores o solo Con con Chivas Atlas? no, nada más con Atlas. Y con Atlas también me tocó ir, o sea, en esa Libertadores del 2008 al repechaje contra un equipo de Bolivia. San José, ¿no? San José de Oruro, si mal no estoy. No, era La Paz. La era Paz, La La Paz, Paz era Fútbol La Paz. Club. De hecho, ese equipo de boliviano ya está en tercera división. Sí, fue La Paz contra Fútbol Club. y fíjate, mucho me hablaron de la altura de Bolivia, ¿no? Que dicen, en cuanto llegues Sí vas a pesa. sentir, y la verdad no sentí nada. Que se siente más en Toluca, la verdad. Sí, no sentí el cambio de altura, pero también fue un viaje muy padre porque fuimos junto con el equipo. Estuvo muy padre ese viaje. La También el de convivencia. Buenos Aires. ¿Mande? Sí, la convivencia, La ¿no? convivencia, sí, claro. Sí. Ahora, regresemos un poquito a antaño, vamos a regresarnos otra vez a los 90s. ¿Había alguien que tú admiraras, que tú dijeras, yo la verdad veo a este periodista, yo quiero ser, a lo mejor no igual que él, porque creo que nadie queremos ser igual que otra persona, pero que tú dijeras, él es mi ejemplo, yo me gusta su estilo, quiero pues, en algún momento ser parecido a él? O sea, de cuando empecé, más bien fui admirando poco a poco al que fue mi editor, mi jefe, Rafael Ramos, que ahora está en ESPN. De hecho, Sí. bueno, años después, cuando estuve en ESPN, volvimos a coincidir y todo. A él lo admiré mucho por su manera de escribir. Digo, si tienen oportunidad lo pueden leer ahí en una columna que tienen en el portal de ESPN. Tiene el manejo de un lenguaje impresionante. Pese a que puede ser muy rebuscado, su columna es de las más leídas ahí en el portal de ESPN. Y ahí él rompe el mito ese de que la gente ya no lee textos largos. Ok. O sea, la gente se clava mucho Sí. por la manera en que lo cuenta, ¿no? Muy Omar, bien. Y a él lo admiré mucho. Siguiendo esa misma línea de periodismo, cuando estás en un partido, en un entrenamiento o cuando simplemente se da algo polémico dentro del fútbol, entre los periodistas hay rumores, se empiezan a hacer teorías, se empiezan a ayudar, de hecho, a la descripción de las notas o demás. ¿Hay alguna anécdota que tengas de algo polémico que se haya dado y que de repente empiezan a salir las teorías, pero con los mismos reporteros?
Teorías de la conspiración. Leyendas Sí. urbanas, ¿no? Sí, No, sí. Pues yo me llevo muy bien con todos, afortunadamente, ¿eh? No tengo problema. Porque de repente algunos pueden ser muy celosos con la Ajá. información. Con todos tengo excelentes amigos de otros medios. De hecho, yo creo que los mejores amigos que tengo aquí en Guadalajara son de medios de comunicación. Pero bueno, respondiendo a esa pregunta, sí, digo, llegamos a platicar mil cosas, ¿no? O sea, sobre todo si va a llegar algún jugador, o por ejemplo, que si puede llegar por X razón, o por ejemplo, cuando se estaba vendiendo las Chivas que las quería comprar Jorge Vergara, decíamos, ¿lo podrá hacer? ¿Será un disparate de este hombre que nada más quiere hacerse publicidad y después se va a alejar, ¿no? O sea, al principio también esa era la especulación. O sea, decíamos, se quiere hacer publicidad, a la mera hora se va a echar para atrás y, o sea, simplemente quiso hacer ruido, dar a conocer su producto, su empresa y listo, ¿no? Pero lo consiguió. O sea, es que el pensar en comprar a las Chivas era algo descabellado. locura. Sí. En ese tiempo, ahorita que hablas de las Chivas, en ese tiempo sonaba igual de descabellado que hoy una venta de las Chivas o una compra, más que venta, porque a lo mejor en ese tiempo creo que por la situación económica y la promotora ya estaba como que a la venta. Pero sonaba igual de descabellado que hoy en la actualidad, que a lo mejor es la afición la que pide un cambio de dueño en Guadalajara. Es que era complicado pensar en que lo pudiera comprar, ¿no? Porque el aparte precio? por el precio y porque aparte Jorge Vergara él mismo lo decía que no conocía de fútbol, o sea, no era un especialista. Pues igual que a Mauri ahorita, más o menos, más o menos. Y luego Pero sí por de ejemplo, negocios. era un hombre de Sí. negocios, era un hombre de negocios. Ya Mauri no. Ajá, o sea, llamaba mucho la atención su manera de plantear su proyecto, o sea, que ya hablaba del estadio, de tener un estadio propio, Órale. de traer a los mejores jugadores, Sí. o sea, decías, bueno, igual y sí, igual y no, o sea, Todo estaba en proyectos. ajá, sí, Eran como una ilusión. Pero Ajá. eso era mucha más visión que ahorita. Sí. O sea, ahorita ya tienes afición bien consolidada y un estadio propio. O sea, estaba más difícil antes. Bueno, en ese tiempo también tenían una afición muy Sí. Ah, no, consolidada. sí, pero, o sea, con el estadio propio ya le diste campeonato y ganaste más afición. Sí, más bien finalmente supongo que era algo como que se veía muy lejano, ¿no? Ujú. Entonces los medios decían, pues está loco, ¿no? No ajá, creo. sí, no creo. Era complicado que se pudiera dar. Más que nada, él tenía que convencer a una mayoría de socios, Los ¿no? socios. Y Claro. luego lo que sembraba mucha confusión es que, obviamente, la parte defensora de la asociación civil decía, es que una asociación civil no se puede transformar en una sociedad anónima, y mientras los abogados de Jorge Vergara decían lo contrario, que no había ningún problema, que ya se había hecho en otros clubes de fútbol, creo que había pasado en Toluca. Entonces decían, no hay ningún problema, ¿no? Mientras una mayoría esté de acuerdo, o sea, se puede hacer la transformación. Y finalmente se hizo, ¿no? O sea, sí, claro, el día de la famosa asamblea del 30 de octubre del 2002 fue un caos el Club Guadalajara. Hubo muchos gritos, sombrerazos, muy polémico todo, pero bueno, se llevó a cabo la votación, una mayoría estuvo a favor de la transformación y listo, ¿no? Claro, siguieron después muchos pleitos legales, ¿no? Porque la parte que había perdido se resistía, pero finalmente, bueno, se impuso Jorge Vergara, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, Omar, si no se hubiera vendido ese día el Guadalajara a Vergara? ¿Tú qué crees que hubiera pasado con las Chivas? Porque ya iba medio mal en cuestión, a lo mejor no futbolística, pero sí en cuestión administrativa, ¿no? Ya las arcas ya no tenían tanto. Estaba por llegar a su fin el contrato de 10 años de la promotora deportiva, entonces ya iba a regresar a manos de la asociación civil. Sí. La asociación civil tenía como presidente a Francisco Cárdenas y él había logrado un contrato muy bueno, de hecho creo que era el mejor contrato en la historia de las Chivas con Televisa. Era un contrato por 5 años, un contrato millonario, de hecho el mismo Jorge Vergara lo dice, que gracias a ese contrato fue con lo que él compró las acciones de los socios. O sea, él mismo dice, lo dijo un año después, dice, si los socios se hubieran puesto a investigar, se hubieran dado cuenta que yo no tenía para pagarles. Pero dice, pero les ganó la ambición.
les ganó, dice, se fueron por el dinero y confiaron en mí, dice, pero yo no tenía para pagarles. Entonces, ¿crees que si no hubieras llegado a Vergara, igual el equipo hubiera seguido a flote? A lo mejor administrativa, o sea, en la parte económica no hubieran tenido problema, en la parte deportiva no sé, porque ya con el paso del tiempo, no sé si esta gente de la asociación civil estaba preparada para manejar un equipo de fútbol después de tantos años de ausencia. O sea, fueron 10 años los que ellos dejaron de manejar el equipo de fútbol. Tenían una forma muy antigua de ver el deporte, ¿no? Y nos guste o no, o sea, Jorge y todo su equipo de trabajo, que después se integra con José Frangé, o sea, le dan un impulso a la marca, o sea, a nivel comercial la proyectaron. Ayudó mucho, sobre todo que dijo, a ver, se acaban los productos piratas, ¿no? Digo que no se han acabado, pero sí le dio más impulso a los productos originales. Sí. Entonces, y la imagen le dio un giro total, ¿no? A como estábamos acostumbrados antes a la imagen de las Chivas, que a lo mejor estaba más dirigido a las clases populares, ¿no? Y como que Jorge dijo, pues hay que dirigirnos al público que puede pagar. Sí. Y fue así como le dio la vuelta, ¿no? También toma decisiones arriesgadas, ¿no? Ya también en lo deportivo, Jorge, no sé si por su desconocimiento, como ya lo decía él, del fútbol, o por innovar, pero es cuando llegan, por ejemplo, como Ascar Gorta, llegan también Hans Westerhoff. Con Hans le fue bien, ¿no? Sí, Con le fue Hans. bien. Pero con Ascar Gorta No, ahí lo que pasó es que un día Javier Escargorta fue a dar una conferencia con Grupo Pachuca cuando Pachuca hacía un ciclo de conferencias, ¿no? Los lleva a dar una plática y ahí lo escuchan, se deslumbran con lo que dice y dicen, pues este entrenador creo que es distinto y es diferente a lo que tenemos en el mercado mexicano, y deciden contratarlo, pero no fue la mejor apuesta, ¿no? Con Jorge Vergara me imagino que sí te tocó platicar muchas veces, sí, mano a mano. Sí. ¿Qué anécdotas tienes con Vergara? Bueno, fíjate, al inicio él no le gustaba mucho el periódico Público, que es donde yo estaba, porque una vez que Diego Petersen, que en ese entonces era director del periódico, escribió un editorial donde decía que lo veía como un vendedor de espejitos y que él sentía que no iba a prosperar su idea, ¿no? ¿Cómo se llama? De comprar a las Chivas. De hecho ponía algunos ejemplos puntuales, ¿no? O que también había fracasado, por ejemplo, él tuvo un proyecto con un equipo de básquetbol que creo que se llamaba Los Aztecas, algo así, y no funcionó. Entonces, que él sentía que no iba a funcionar. Entonces le molestó ese editorial y nos tuvo vetado un tiempo. Entonces, por ejemplo, hubo un tiempo que a mí no me dejaban entrar a las conferencias de prensa de Jorge Vergara, ¿no? Si las hacía en OmniLife, no nos dejaban pasar ni a mí ni a ningún reportero de Público, ¿no? Pero ya después como que limaron asperezas con el periódico y fue buena la relación. Es que era un tipo divertido, ¿no? Sí. Era divertido entrevistarlo. De hecho, antes de la llegada de Angélica Fuentes, él tenía mucha apertura con la prensa. Le podías hablar por teléfono o lo podías hacer, por ejemplo, si estaba en alguna conferencia, algún evento, lo podías interceptar ahí y accedía a las entrevistas, ¿no? Sí, fue divertido, ahora sí que darle cobertura a las Chivas antes de la llegada de Angélica Fuentes, ¿no? Después cambió mucho. Sí. Cambió mucho, Jorge. Y hay otra anécdota también correspondiente a un histórico no solamente del fútbol mexicano, sino del fútbol mundial, la Tota Carvajal. ¿La puedes contar? Sí, claro. Esa fue también una entrevista que le tengo pues aprecio, ¿no? Ahí todavía era estudiante. Entonces estaba colaborando yo para el periódico 8 Columnas, y venía el Mundial de Estados Unidos 94, entonces se sacó un suplemento especial previo al Mundial, salía cada semana ese suplemento, entonces y en cada uno de los suplementos hablábamos de todos los mundiales, ¿no? Desde el
Mundial de Uruguay 1930 hasta el último o el más reciente que era en ese entonces Italia 90, ¿no? Entonces venía el, ¿cómo se llama? El Mundial de Chile 1962 y el editor me dijo que pues a ver si podía entrevistar a Antonio Carvajal, ¿no? Que había participado en ese mundial. Coincidió que la Tota venía para jugar un partido contra Tecos, un partido de liguilla, cuartos de final de la temporada 93-94, que es cuando son campeones, ¿no? Entonces jugaban un sábado el partido de vuelta. Voy por la mañana al hotel de concentración, era un hotel que está cerca de Plaza del Sol, y yo no sabía nada de sus cábalas. Entonces lo supe hasta ese momento cuando, o no sé si ya lo sabía, no lo recuerdo bien, pero el caso es que me acerqué antes de que entrara al desayuno y le expliqué la idea, ¿no? Dice, es que no doy entrevistas antes de un partido. Le digo, pero es que no le quiero preguntar del partido, nada más de su trayectoria y sobre los mundiales que usted jugó, creo que su opinión es muy importante, su testimonio, ¿no? Dice, pues déjame ver, pues, tengo charla después con la charla técnica, ¿no? Con el equipo. Dice, y si no, dice, pues te vienes después del partido. Dije, imagínate que pierdan, ¿no? Sí, o sea, de no. por sí ya venían perdiendo 3-0. Era difícil pensar en la El Morelia, remontada. hay que recordarles, era el Morelia. Era el Morelia. Y bueno, entonces ya sale de la charla técnica y accedió. Y muy padre, o sea, muy amable. La anécdota aquí es que un año después lo vuelvo a buscar para pues, entregarle uno de los ejemplares, ¿no? Y decirle, mira, aquí está la entrevista que me dio. Me dice, y perdimos. ¿Ya ves? O sea, porque él tenía esas ondas, ¿no? Sus cábalas de que de no dar entrevistas para que no le fueran a salar el partido y ese tipo de cosas. Dijo que era una cábala. Él no te advirtió que era por cábala no había entrevista. Pero dijo, ¿no? Pero sí dijo, no doy Ah, entrevistas. por cábala. Sí. ¿Por qué? Ya. Una vez también con Tomás Boy me tocó algo similar y, o sea, no quería darme una entrevista antes de un partido y entonces le digo, ¿y tú por qué, Tomás? O sea, le digo, dice Carvajal dice que por cábala. Dice, Carvajal por cábala. Dice, yo porque soy un chingón. ¿Sí? Bueno, así es. ¿En dónde Tomás. estaba Tomás Boy? Tomás en ese entonces, en aquella entrevista, en Monterrey. En Monterrey. En el Monterrey. Ya. Sí, ¿Sí sí. lo ves, Omar, o no? Sí, ¿Como lo jugador? como jugador, no, es que fíjate, como técnico desgraciadamente no se le han dado los resultados, pero sí es un técnico que tiene mucho conocimiento del fútbol, desgraciadamente, o sea, ya no está tan actualizado, pero todavía me tocó ver algunos entrenamientos de él y sí es un tipo que le sabe mucho, o sea, no solamente es un motivador, porque hay gente que lo ve nada más como un motivador, pero sí es un buen entrenador. Desgraciadamente no se le han dado. Es eso, ¿no? El fútbol no le ha dado justicia. Ajá. Omar, al inicio nos platicabas un poco de tu gran trayectoria y la mayoría han sido en casi todos los periódicos de Guadalajara, o sea, has Sí. cubierto conforme se van creando. Yo estudié periodismo y todos mis profesores hablaban de siglo XXI, de lo que Sí. fue esa creación y después cómo se fue a la migración. Pero aquí me parece muy interesante escuchar tu experiencia de cómo fue tu traslado en 2011 a la cadena ESPN. ESPN. Ajá, Ujú. exacto. ¿Cómo llegaste y cómo te mantuviste durante 5 años? Eso es, pues, por supuesto, de reconocer. Llegué ahí gracias por recomendación de Héctor Huerta y no porque lo estuviera buscando, simplemente él un día como de agosto me manda un correo por Face y me platica que el reportero que estaba aquí de corresponsal, Jorge Carlos Mercader, se iba a ir a México, pero no sabían si ya se iba en el corto plazo o terminando el torneo. Pero me dice, va a quedar libre esa plaza, ¿no? Entonces, dice, ya tuve el atrevimiento de dar tu nombre, dice, pero no sé si estás interesado. Le digo, no, claro que sí. Dice, bueno, ok, dice, te van a hacer un casting, dice, no te sé decir cuándo, dice, pero nada más pues para que estés listo, ¿no? Ah, ok. Y ya, eso fue en agosto, el casting me lo hicieron hasta, ¿qué fue? ¿Octubre? Fue en octubre, lo hicimos afuera del Estadio de las Chivas, en la explanada, al mediodía lo hicimos,
De hecho estaba Jorge Mercader, pues checando el casting. Fue ¿Te fue pusiste nervioso? Sí, fue muy sufrido. Como regresar a la escuela. platícanos. Sí, lo repetí y me decían, no, o sea, no te preocupes, nada más vamos a mostrar el que quede bien, así que pues no te Ok. preocupes por equivocarte, ¿no? Sí. Pero sí, fue repetir y repetir varias veces hasta que más o menos quedó bien, pero así como había quedado dije, híjole, no voy a quedar. Nada más, eso sí, me acuerdo que me dijo Jorge, mira, estás bien recomendado. O sea, eso, güey, ya Sí. es una ventaja, ¿no? Se te está recomendando Héctor Huerta, entonces eso te puede ayudar. Y bueno, Héctor, pues conocía mi trabajo, ¿no? De años atrás. No es de que fuéramos grandes amigos ni nada, o sea, él simplemente le gustaba mi trabajo y él me recomendó. Y bueno, finalmente sí me quedé. De hecho ya digamos que el boleto de entrada o el examen final fue una entrevista con Daniel Guzmán, porque en ese torneo era la Apertura 2010, Santos llega a la final contra Monterrey y me piden que buscara a alguien que conociera a Rubén Omar Romano. La idea original era entrevistar a su papá, don José, en paz descanse, y que él administraba el restaurante que tienen ahí sobre Mariano Otero, ¿no? Entonces, pero no estaba, ya estaba en Torreón, pues fue a ver a su hijo. Entonces, Héctor me dice, pues Daniel Guzmán, jugaron juntos, dije, ok. Y a Daniel pues ya lo conocía, ¿no? Entonces, accedió y siempre el mismo Daniel dice, soy tu padrino, dice, ya te di la entrada y es pie. Y sí, con eso, digamos que ese fue ya mi boleto de entrada. Una pregunta, Omar. De toda esta trayectoria que nos estás contando, como bien mencionas, pues conoces muchísimas figuras, ¿no? Has Ajá. tenido muchísimas acercamiento con muchísimas figuras del fútbol mexicano. ¿Cuál de las figuras que conoces ha sido, ya sea el jugador, director técnico o directivo, más payasito, más complicado a la hora de realizarle Bueno. una entrevista? Acuérdate que no hay censura, ¿eh? La Volpe. Sí, o sea, es que la Volpe depende cómo lo agarras en su estado de ánimo. Si Ok. lo agarras de buenas, te da una excelente plática, una excelente entrevista, perdón. Y si lo agarras de malas, o sea, es grosero. O sea, suele ser grosero. Y humillante. Entonces, ¿Alguna vez te o hizo, sea, se va a los extremos, ¿no? te hizo sentir mal? No sentir mal, pero sí, que hubo un día que yo decidí ya salirme de la entrevista, ¿no? O sea, porque empezó a contestar mal y entonces dije, ahí nos vemos, ¿no? Y creo un día después, en la época en la que podías hacer entrevista cuando tú quisieras, de hecho estaba Sonia Serrano en esa Ujú. entrevista, cuando un día después, y, o sea, Sonia le dice, oye, Ricardo, ¿me permite? Sí, entonces me acerco pues para pegar grabadora, y entonces dice la Volpe, espérate, ¿te vas a quedar o te vas a ir enojadito como ayer? Se acordó. Le la recordó, se sí, te acordó. la recordó. Y le digo, es que tú te enojaste. Y le digo, tú te enojaste. Yo me enojé. Bueno, si quieres ya lo dejamos así. Así, vamos a dejarlo. Ya. ¿Y no te dio la entrevista ese día? Sí. Ahí sí. quedó ya. Sí. Ahí murió. Qué bueno, qué bueno. Sí, de ¿Sabe? hecho, después le hice una muy buena entrevista en 2008, que gracias a eso gané un premio de periodismo que fue, más bien, o sea, cuando él regresa en 2009, su segunda etapa con Atlas, le hice una entrevista de semblanza, que gustó mucho y bueno, pude ganar el premio de periodismo de Jalisco. Ay, wow. ¿Y eso lo podemos consultar en algún lado? Desgraciadamente, todo lo que había en internet de la etapa de público, Milenio lo borró. Pero se los puedo pasar por PDF. Súper, Perfecto. Sí. perfecto, sí, Sí, para, sí, sí. Sí, con eso. para darle un premio. Él ha sido el personaje más complicado. El Tuca en su momento también Claro. era difícil. Ya después, o sea, cuando vas conociendo, él te va conociendo. o Agarra sea, confianza, ¿no? agarra Se va confianza. soltando. No, y Ya los, es distinto. y los Ya se mismos reporteros van adquiriendo experiencia, ¿no? Ujú. Sobre cómo manejar ese tipo de personajes dentro del mundo deportivo. Sí. Sí, son así de esos personajes complicados. Vergara también a veces lo era, ¿no? Porque
a veces nada más te contestaba con monosílabos y muchas veces cuando te contestan así te dejan como desarmado Claro. porque tú estás esperando una respuesta más amplia y dices, ay, pues a preparar la siguiente pregunta, ¿no? ¿Y cuál ha sido la circunstancia más complicada que te ha tocado presenciar? Ya sea con, o sea, a ti o a no sé, algún compañero periodista que haya estado ahí en la conferencia o en la entrevista que te hayas dicho, no, estuvo peligroso. Lo más difícil para mí fue con lo del accidente de César Andrade. O sea, no ir precisamente al lugar de los hechos, sino más que nada ya cuando estaba hospitalizado, el ver a los familiares, el estar ahí varios días haciendo guardia. Esa fue, creo, de las coberturas que uno no quisiera hacer, ¿no? Claro. Porque pues ves mucho dolor. Y más allá de que él pudo sobrevivir y que ya superó todo eso, Sí. que de hecho nos hablamos muy bien, o sea, tengo buena relación con César. Esos momentos, esos días, fueron muy, muy complicados. Muy, muy complicados. ¿Qué de diferente hay entre los futbolistas de antes Ujú. y los de hoy en día en cuestión de ejercer tu labor, tu trabajo? Eran más amables, o sea, eran más abiertos. Ellos mismos lo dicen, ¿no? Que de hecho ellos ven muy mal que hoy ya el jugador casi no tiene acercamiento con el periodista, con la afición, que esté tan controlado por los departamentos de prensa. Sí, te podías acercar más y ellos tenían más apertura, ¿no? Fue así como, pues, fui haciendo una gran relación con gente como, te digo, Juan Pablo Rodríguez, Mario Méndez, por parte de Atlas, ¿no? Igual con los técnicos, con Rubén Omar Romano, con Sergio Bueno, el profe Cruz, o sea, del lado de Chivas con Camilo Romero, Gustavo Nápoles, casi con todo ese grupo del 97, de las Chivas campeonas del 97, tengo muy buena relación, Nacho Vázquez, ¿no? O incluso también con los de los años 80, Fernando Quirarte, Sí. el Zuri Ledesma, Demetrio Madero, Alberto Guerra. Alberto Guerra es alguien al que suelo recurrir mucho, sobre todo ahora que desgraciadamente se han estado muriendo algunos de los veteranos de las Chivas, porque a él le toca jugar ya con la última generación del campeonísimo. Sí. Entonces, como los conoció y afortunadamente todavía Alberto tiene una excelente memoria, pues te va contando muchas anécdotas, ¿no? Y es muy padre platicar con él. ¿Una de las mejores que te haya contado? Alberto. Pues fíjate, o sea, me cuenta mucho de las enseñanzas que le dejaron, o sea, gente como Sabas Ponce, el Tigre Sepúlveda, o sea, que eran referentes y que se acercaban mucho con los jóvenes. Claro, que si veían que ese joven, en ese caso él, que por ahí ya que estaba despegando los pies de la Sí. tierra, pues sí, como que le daban su coscorrón, ¿no? Y Su jalón de orejas, su jalón ¿no? de orejas, ¿no? Pero es gente que te enseñaba mucho, ¿no? Que te orientaba, que tanto en el vestidor como en la cancha, ¿no? Sí. Entonces dice que él siempre les tuvo mucho respeto y bueno, que se llevaba muy, muy bien con ellos, ¿no? Hablemos un poquito ahora ya de la actualidad, ¿no? Ujú. Te tocó ver a uno de los mejores Atlas, que fue el del 99, a Chivas en su mejor momento. Ujú. ¿Cómo ves hoy en día al fútbol tapatío? Al Atlas lo veo muy bien, porque finalmente tuvieron paciencia, que yo creo que eso es lo principal en cualquier proyecto, o sea, no desesperarse, pero también creo que eligieron al técnico ideal, con el que se desesperaron y lo acepta la directiva, tanto Pepe Riestra como Alejandro, aceptan que se equivocaron al correr a Leandro Cufré muy, muy rápido, y sobre todo porque lo corren por un torneo de copa, por un partido Sí, de torneo de por copa. perder en Toluca. Ajá, en el torneo no iban mal. O sea, llevan 3 partidos apenas, ¿no? Iban empezando, entonces como que les viene un cortocircuito en la cabeza y claro, las redes sociales hoy influyen Sí. mucho, se desesperan y lo despiden. Traen a Rafa Puente, ahí sí fue una mala decisión. Y bueno, finalmente cuando deciden por Diego Coca, que ya lo conocían porque había dirigido a Santos de Torreón, ahí aguantaron la tormenta, o sea, él llega a la mitad del torneo que era el Guardianes 2020, Sí. por Rafa Puente,
y aguantaron, o sea, lo mal que le fue. Y acuérdense que también en el inicio del torneo pasado, el Guardianes 2021, los 4 primeros partidos fueron para olvidar. Estaba que- descendido Atlas, Y se pedía el fuera Coca. Ahí, Ma- la fuera gente Coca, pedía el ¿no? fuera Sí, Coca. estaba Más que descendido. descendido, acuérdense que por el tema administrativo. tenían que pagar Pagar la multa mucho. de Sí, los sí, 120 120 millones de millones. pesos, ¿no? Que al final sí Descenso tuvieron que pagar administrativo. Sí, multa, tuvieron que de pagar, todos ajá, por modos. quedar en el penúltimo. Pero ahí me parece que el acierto de la directiva es ya no hacerle caso a la gente y Ujú. darle la continuidad al No proyecto, hacerle ¿no? caso a las redes sociales. Porque una vez lo comentaba en una plática riestra, ¿no? Dice, cuando te metes a esos perfiles de Twitter de gente que está duro y dale, te das cuenta que son gente que tiene 20 seguidores, luego que Claro. son perfiles anónimos, Ujú, sí. entonces O sea, no que sí tiene... se meten. Ajá, sí, claro, o sea, no tienes que dejarte Llevar. llevar por esa gente, ¿no? No, y tienes un departamento de monitoreo de medios Ujú. que te están filtrando toda la información, y si el hashtag es fuera Coca, te hace una presión importante. sí. Oye, Omar, igual siguiendo la línea de la actualidad, pues estamos en año mundialista y nuestra selección pues va a ir, mal o bien, pero va a llegar. Como periodista deportivo, también como aficionado mexicano y demás, ¿cómo ves a la selección que tenemos ahora y lo que vaya a hacer en Qatar? Creo que va a llegar al mismo lugar de siempre. Desgraciadamente, o sea, va a llegar a los octavos de final. Hasta ahí es donde lo veo, por la manera en que está jugando, porque a Gerardo Martino no lo veo con ganas de hacer algo más. O sea, si llegara a avanzar a los cuartos de final ya sería por pues, golpes de suerte, ¿no? Pero no porque de verdad, o sea, esté haciendo un juego increíble, que no lo está haciendo. Entonces hasta ahí lo veo a México, ¿no? No es tan Llegando a los sólido. octavos. No es Bien. tan sólido. No. No. ¿Tiene algo que ver con lo que dice Eddie de que los jugadores de ahora son muy diferentes a los anteriores? También tiene que ver con que sienten más la camiseta, con tipo de actitudes, porque esta relación con la afición también se puede ver reflejada en cancha. Pues como hoy actualmente la mayoría de los seleccionados están jugando en Europa, muchos de ellos ya llegan como cansados del viaje y bueno, y esto pasa en todas las selecciones, ¿no? Que entrenan muy poco y se dedican más a hacer comerciales, ¿no? Es parte del show o de los compromisos que hay Del actualmente, del negocio, porque a final de cuentas el fútbol es un negocio y hay que hacerlo rendir. Entonces el entrenador ya tiene muy poco tiempo para entrenar con ellos, para hacer un trabajo táctico, para ensayar movimientos. Entonces también por eso a veces se ve una selección que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Como dicen, juegas como entrenas. Sí. Entonces eso se ve reflejado en la cancha. Como dicen, el rectángulo verde no miente. Difícil entonces el panorama para el México. equipo mexicano en el Mundial. Y pues bueno, ya se nos acaba el tiempo, Omar, de verdad. Nos hizo falta muchísimo tiempo para seguir platicando contigo. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Cuáles son tus redes sociales? Ajá. ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Dónde te pueden leer? Diles a nuestros amigos para que estén al pendiente. Ok, mi cuenta de Twitter es ofares72. En Facebook estoy como Omar Fares Parra. Me pueden leer en el periódico Mural, ahí en la sección de cancha. Y también tengo un blog que se llama el blog de Fares. Ahí sí. Muy bueno, quieren leer. Recomendado, recomendado. Gracias. Ahí está para que lo sigan, muchachos. ¿Alguna última pregunta para Omar antes de despedirnos? No, más que pregunta es solicitud. Yo quiero leer esa entrevista de La Volpe. Ok, Entonces, no, y también te voy a no se mandar me va la olvidar. de César Luis Menotti. Perfectísimo. Sí, grandes del fútbol que seguramente las podemos hacer públicas. Sí, claro. Pues claro. sí, ya no están en un medio digital, pero sí las tenemos Sí, claro. para que más la puedan leer. Sí, Súper. claro. No, claro. qué amable, Omar. Muchas gracias por asistir y por supuesto por compartir todas esas anécdotas que seguro nuestros amigos de Zona Food no conocían y que gracias a ti pues ya saben. Gracias, Lalo, gracias por haberme invitado, ha sido un gusto, un placer. Y sí, faltó tiempo, pero muy bien, me la pasé muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Omar, por venir, por regalarnos tu tiempo, que es muy valioso y lo sabemos, y por compartirnos todo esto. Esperamos volver a tenerte por aquí en una segunda parte. Sí, ¿por qué claro, no? claro. Volver a compartir sobre todo esas anécdotas que tienes, que son muy interesantes. Gracias. Y vamos a estar muy agradecidos contigo de tenerte aquí.
Así es, muchas gracias, Omar, y gracias también a ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos, de escucharnos, de vernos. Ya sabes, suscríbase al canal, active las notificaciones para que no se pierda ninguno del contenido que tenemos aquí a través de Zona Food para todos ustedes. A nombre de Lalo Granados, Naye Martínez, Dani Reyes, Eddie Rodríguez y, por supuesto, nuestro invitado de hoy, Omar Fares, damos gracias. Nos vemos, nos escuchamos en un próximo video.